Bienvenidos amigos a un nuevo tutorial de Excel con Andrés Rojas Moncada para el canal Excel Hecho Fácil en YouTube. Y en este nuevo video te voy a enseñar a crear un procedimiento sub en Visual Basic para aplicaciones del Excel que guarde cada hoja de un libro de trabajo de Excel en libros independientes o separados según una ruta que un usuario final del procedimiento elija y allí se cree una subcarpeta. Para comenzar, si llegaste aquí por casualidad y quieres ver el código directamente sin ver la explicación del tutorial, simplemente ve a la descripción del video y allí sigue el enlace, copia el código de la página, pégalo en un módulo en Visual Basic para aplicaciones del Excel y ejecútalo. Sin embargo, si quieres aprender a desarrollar el procedimiento y a analizarlo como yo lo creé, pues entonces quédate y comencemos el procedimiento. Bien, entonces para comenzar, lo primero que quiero que analices es que estoy ubicado en un libro de Excel que contiene múltiples hojas dentro del documento. Entonces, el objetivo de este tutorial es crear un procedimiento en Visual Basic para aplicaciones que tome cada una de estas hojas y cree un libro independiente por cada una de las hojas, le pida una ruta al usuario final, una ubicación, y allí en esa ubicación se cree una subcarpeta y se guarden los libros de trabajos asociados a las diferentes hojas que contiene el libro de Excel. Bien, para comenzar, lo primero que tenemos que hacer es entrar al editor de Visual Basic. Presionamos al F11 y posteriormente vamos e insertamos un módulo estándar y lo renombramos como ustedes gusten. Yo le voy a poner, por ejemplo, mi módulo. Y en este módulo vamos a crear un procedimiento del tipo sub que nos permita ejecutar una rutina. Entonces, vamos a por lo menos a llamarlo sub copiar hojas en nuevos libros. Fíjese, vamos a colocar aquí hojas y fíjese que cuando yo doy intro en el nombre del procedimiento, automáticamente el IDE me crea la estructura en donde yo voy a empezar a escribir el código. Es decir, me inicia la cabecera del procedimiento con el nombre y finaliza con las cláusulas en sub. Bien, entonces lo que vamos a hacer aquí es inicialmente detectar si el documento, es decir, el libro de Excel, tiene múltiples hojas, porque no tendría sentido si el libro de Excel tan solo tiene una sola hoja y nosotros queremos mandar esa hoja a un nuevo libro y guardarla en una ubicación específica que elija el usuario y crear allí una subcarpeta. Entonces, lo que nosotros tenemos que garantizar es que la colección de hojas del libro sea mayor que 1, es decir, que exista más de una hoja para ejecutar el procedimiento de manera satisfactoria y correcta. Entonces, nosotros podemos hacer una validación que nos diga, mediante la propiedad thisWorkbook, que representa un objeto de tipo workbook y representa el libro en el que se ejecuta el procedimiento, si la colección de hojas es mayor que 1. Entonces escribimos lo siguiente: thisWorkbook.worksheets para llamar a la colección de hojas y posteriormente, mediante la propiedad count, contamos cuántos elementos existen dentro de esa colección, es decir, cuántas hojas existen dentro de la colección hojas del libro que ejecuta el procedimiento. Entonces le decimos que si es mayor a 1, entonces que continúe y me ejecute
las líneas de código que copian las hojas, las crean en libros independientes y las guardan en una subcarpeta en una ruta que elija el usuario. Pero ¿qué pasa si existe solamente una sola hoja? Pues le enviamos un mensaje al usuario. Un mensaje que por lo menos diga, vamos a finalizar aquí la estructura y mediante la función msgbox le vamos a decir, por ejemplo, no hay suficientes hojas. Punto, cerramos, le enviamos un cuadro de advertencia que diga Visual Basic Information y posteriormente en el título le decimos atención. Por ejemplo, puede ser una opción. Entonces, si existe una hoja dentro de la colección de hojas del libro que ejecuta el procedimiento, sencillamente le dice no hay suficientes hojas y lo saca del procedimiento sin hacer más nada. Ahora, ¿qué pasa si no hay una sola hoja? Es decir, hay 2, 3, 4, 5, etcétera, etcétera. Pues entonces debemos decirle al usuario, por favor, deme una ruta y nosotros debemos crear una carpeta o una subcarpeta para que allí se guarden los libros con cada una de las hojas que se encuentran en el libro activo. ¿Listo? Entonces vamos a escribir lo siguiente. Entramos al procedimiento y vamos a crear una variable del tipo string para almacenar la ruta. Por ejemplo, yo puedo escribir sRuta, asString y allí defino la ruta que el usuario me cargue para yo guardar esos libros. Ahora bien, yo también debo crear el nombre de la subcarpeta para crearla en la ruta que me indique el usuario. Entonces, debo crear otra variable para que me cargue ese nombre de la carpeta. Entonces, puedo decir dim ese nombre carpeta como del tipo de datos string. Fíjese que en el sistema de archivos de Windows, usted nunca va a poder crear dentro de un directorio uno o más subdirectorios con el mismo nombre al tiempo. El sistema operativo genera una excepción y le envía un mensaje diciéndole que ya existe una carpeta o un directorio con el mismo nombre. Entonces, lo que yo le digo a mis estudiantes presenciales cuando trabajen desde código y necesiten crear un nombre para carpetas, ustedes lo que tienen que hacer es recrear, por ejemplo, la fecha del sistema como una cadena de texto y lo conjugan con la hora del sistema y así crean un nombre único cada vez que un procedimiento se ejecute. Entonces, lo que vamos a hacer primero es a crear el nombre de esta carpeta para posteriormente cargar la ruta. Es decir, vamos a colocar ese nombre carpeta es igual, por ejemplo, a format para que me pida, en este caso, la fecha del sistema mediante la función date y posteriormente formateo con dd para que me devuelva el día, coloco un guión, para que me devuelva el mes, coloco un guión y coloco los 4 dígitos del año. Cierro paréntesis, concateno y le sumo un guión para separar la fecha de la hora, posteriormente concateno y por lo menos voy a copiar esto en otra línea de código. Vamos a colocarla por acá y vamos a decirle otra vez format y vamos a decirle mediante la función time devuélvame la hora en el que se ejecuta el procedimiento, la hora del sistema y formatee, por ejemplo, con hora, minuto, segundo, cierro el formato y cierro la función format. Fíjese entonces que ahora estoy devolviendo en una variable la fecha formateada como un string y la conjugo o la uno con el tiempo formateado también como un string. Y así tengo un nombre único para una carpeta o un directorio
que voy a guardar en una ruta específica que el usuario me indique. Listo. Habiendo creado el nombre de la carpeta, lo que tenemos que hacer ahora es crear o decirle al usuario, deme la ruta donde voy a guardar todos estos libros que se van a crear a partir de estas hojas. Entonces, coloco esa ruta es igual a application.getSave. En este caso, vamos a obtener el getSave as field name, que básicamente me devuelve el cuadro de diálogo guardar como, sin en realidad guardar un archivo. Es decir, el método getSaveAsFieldName del objeto application llama el cuadro de diálogo guardar como y permite que el usuario seleccione una ubicación específica en el sistema de archivos de su PC sin en realidad guardar un archivo con ese cuadro de diálogo. Entonces, yo puedo especificar en ese cuadro de diálogo el nombre específico de la subcarpeta mediante el argumento initial field name de la siguiente manera. Initial field name igual a ese nombre carpeta. En este caso, en el cuadro de texto que referencia el nombre del archivo, aparecería el nombre de la carpeta por default que iría a crear. Ahora, yo le puedo colocar también un título a ese cuadro de diálogo. Entonces, fíjese, por lo menos, que le puedo colocar, vamos a colocarle un título que me diga, por ejemplo, establezca una ruta de guardado. Establezca una ruta de guardado. Listo, cierro y básicamente ya tengo capturada la ruta por parte del usuario final en esta variable llamada sRuta. Entonces, en este punto quiero que entiendas dos cosas importantes al trabajar con el método getSaveAsFieldName. Vamos a imprimir de momento lo que devuelve sRuta y vamos a ver esos dos aspectos. Entonces, fíjese del título, dice establezca una ruta de guardado. Eso va a aparecer como título del cuadro de diálogo. Y ese nombre carpeta va a aparecer en el nombre de archivo de dicho cuadro de diálogo. Entonces, fíjese que si lo ejecutamos en la interfaz de usuario, efectivamente, el título queda cargado, dice establezca una ruta de guardado y posteriormente en el nombre de archivo aparece la cadena de texto que se interpreta con el día, mes, año, hora, minuto, segundo para especificar el nombre de un directorio dentro de la ruta que elija el usuario a través de este cuadro de diálogo. Entonces, el primer aspecto importante que usted tiene que tener en cuenta cuando trabaje con este método es que si el usuario borra el contenido de este cuadro de texto que especifica el nombre de archivo y da clic en el botón guardar, el cuadro de diálogo no permite continuar la ejecución mediante el clic de guardar. Es decir, siempre debe existir una cadena de texto dentro del nombre de archivo. Ese es el primer aspecto que usted tiene que tener en cuenta. Ahora bien, yo puedo, por ejemplo, colocar una cadena que no sea la del default, es decir, que no sea la fecha y la hora pegadas, sino, por ejemplo, un hola mundo. En este caso es mi cadena de preferencia. Entonces, fíjese que si le doy guardar, en este caso, el método devuelve una ruta específica que yo seleccioné y al finalizar coloca la cadena de texto que especifiqué como nombre de archivo y aprecie que pone un punto al final de la cadena.
Cuando nosotros queremos entonces crear un directorio, o más bien un subdirectorio, nosotros no podemos dejar este punto acá, porque se supone que lo que escribí fue hola mundo y no hola mundo y después un punto. Entonces el segundo aspecto que quiero que usted detalle es que el método, como especifica mediante el cuadro de diálogo un nombre de archivo, él supone que yo voy a establecerle una extensión de archivo. Sin embargo, yo voy a utilizar esta cadena es para crear un directorio en una ruta que el usuario final me especifique. Por tanto, debo retirarle o eliminarle el punto del final de la cadena. Entonces, volvemos al código, quitamos, por ejemplo, o no quitemos, dejemos el msgbox de momento y vamos mediante la función replace a reemplazar los puntos que posiblemente se encuentren en la cadena por espacios vacíos o por vacíos. Entonces, escribimos sruta es igual a replace, llamo la función replace y le digo en expresión que tome la cadena que está en sruta, encuentre todos los puntos posibles y los reemplace por una cadena vacía. Fíjese de momento que si yo ejecuto nuevamente, elijo por lo menos una ruta en mis documentos, guarde aquí o aquí guarde, y después doy guardar, fíjese que la cadena de vuelta ya no tiene el punto al finalizar ese string. Entonces, con esta cadena de texto final, yo la puedo utilizar para crear un subdirectorio en esta ruta que eligió el usuario. Entonces, vamos a dar a aceptar y si continuamos, podemos apreciar un último aspecto, en este caso, de el método getSaveAsFieldName. ¿Qué pasa si el usuario cancela el cuadro de diálogo? Entonces vamos a dar control Z, vamos a mirar qué sucede, ejecutémoslo una vez más y fíjese que si el usuario final cancela el cuadro de diálogo, el método devuelve un falso. Es decir, nosotros como programadores debemos validar un posible escape o una posible salida mediante el botón cancelar en caso de que el usuario descarte esa opción. Entonces lo que nosotros tenemos que crear es otra validación que diga que si sruta es diferente a la cadena falso, vamos a colocar aquí falso, entonces en ese caso el usuario sí eligió una ruta. Entonces voy a entrar a ejecutar el core del núcleo de ese procedimiento o el core del procedimiento, no del núcleo, que sería lo mismo. Entonces voy a decir en if y fíjese que si viene cargada esa ruta con la cadena de texto falso, quiere decir que el usuario escapó el cuadro de diálogo que activó este método. Pero si viene una ruta efectivamente, es decir, es diferente de falso, es porque el usuario eligió una ruta para crear el subdirectorio. Entonces, nosotros debemos crear ese directorio en la ruta que creó o que especificó el usuario. Lo hacemos con la función mkdir, en donde pasamos como argumento a esa ruta para que cree el directorio. Ahora bien, vamos a realizar el recorrido en este instante de la colección de hojas para poderlas insertar en el subdirectorio que se acabó de crear con esta instrucción. Para ello, sencillamente podemos crear una variable que recorra toda la colección de hojas del libro activo o del this workbook, es decir, desde donde se ejecute este procedimiento, y podemos simplemente con esa variable hacer toda la manipulación de guardado y renombre dentro de ese directorio. Es decir, creamos una variable, por ejemplo, que se llame hoja
auxiliar como del tipo de datos o de objetos worksheet. En este contexto, esta variable de objeto se va a encargar de recorrer cada uno de los elementos que compone las hojas del libro. Para ello, voy a utilizar un bucle for each next que recorra la colección worksheets del this workbook. Entonces puedo colocar for each hoja auxiliar en this workbook punto worksheets y cierro el bucle con next hoja auxiliar. ¿Listo? Entonces, una vez establezco el bucle, lo que debo hacer es decirle, créeme una copia de cada una de las hojas que se encuentran en el libro. Entonces, sencillamente, voy a utilizar el método copy de un objeto de tipo worksheet. Es decir, coloco hoja aus.copy. En este caso, fíjese que si voy a la interfaz de usuario y copio manualmente la hoja mediante el botón secundario del mouse encima de una hoja y elijo la opción mover o copiar, sencillamente extraigo este cuadro de diálogo y en esencia yo tengo dos posibles opciones: mover la hoja, es decir, crear una copia y moverla a algún lugar antes o después de cualquier hoja, o bien puedo guardarla o crear una copia en un nuevo libro de Excel. Pues bien, si yo voy al código, este método copy sin los argumentos antes y después establecidos, básicamente es crear la copia en un nuevo libro. Es decir, si yo no establezco explícitamente los argumentos before y after, el IDE de Visual Basic para aplicaciones entiende que lo que yo quiero hacer es crear una copia de esa hoja en un nuevo libro de trabajo que posteriormente yo puedo capturar mediante la propiedad Active Workbook del objeto Application para que detecte el libro activo que la misma aplicación acabó de generar. Es decir, yo puedo decirle Active Workbook punto save as, aplico el método guardar como y en él le digo que el nombre del archivo, o en este caso del libro de Excel que se acabó de crear y está cargado en memoria pero no está guardado, que por favor lo guarde con el método save as. En este caso yo le digo fill, vamos a colocarlo bien, fill name, y le digo que el nombre de ese archivo va a crearse en sruta ampersand o más application path separator para que me coloque el separador o el carácter separador del sistema y posteriormente le añado, en este caso le añado el nombre de la hoja mediante la propiedad name de cada una de las hojas que se van cargando en el bucle. Es decir, el nombre del archivo va a llevar el nombre de cada una de las hojas en cada ciclo del bucle y se va a guardar en sruta slash o contra slash con el nombre que lleva la hoja. En este caso, con el nombre que lleva cada una de las hojas durante cada ciclo del bucle. Ahora, como el libro está abierto y yo no quiero dejarlo abierto en memoria, pues simplemente le digo active workbook.close. Aplico el método close para cerrar el libro y posteriormente aplico el argumento save chance o guardar los cambios y lo establezco en true. En este punto yo puedo decir que ya acabé
con este procedimiento. Entonces, ¿qué pasa cuando se terminan de barrer cada una de las hojas en este ciclo o en este bucle? Pues sencillamente, al finalizar el bucle, yo le puedo decir, imprima por favor un mensaje para el usuario que diga todo bien, todo listo. El proceso ha sido satisfactorio. Una vez termine este sí, es decir, cuando entre al bucle, cree la carpeta y posteriormente guarde las hojas, puedo refrescar nuevamente la pantalla, es decir, puedo colocarle, por ejemplo, application.screenUpdating igual a true en este caso, y acá puedo congelar la pantalla, es decir, el refresco de pantalla lo puedo deshabilitar para que el usuario no note la apertura y el cerrado de los libros. Es decir, aquí desactivo el refresco de pantalla y una vez termine de hacer el copiado, simplemente vuelva otra vez y active el refresco de pantalla. Y para el usuario es totalmente transparente. Ahora vamos a ejecutar este procedimiento desde la interfaz de usuario. Guardemos por acá, vamos a la interfaz de usuario y fíjese que tenemos 4 hojas. En este caso, una escala matemática, una hoja 1 con una tabla y un formato condicional, una hoja con mensaje y posteriormente una hoja con algunas letras. Entonces vamos a la pestaña programador, al comando macros y elegimos el único procedimiento que hemos escrito, damos a ejecutar y fíjese que nos aparece el cuadro de diálogo guardar como. Vamos a elegir por ejemplo documentos, elijamos esta carpeta que he destinado para guardar todos los archivos de este ejemplo desde la ejecución y vamos a dar guardar. Fíjese que nos envió un mensaje en pantalla que dice listo, proceso terminado. Damos a aceptar, vamos a ir a la carpeta y fíjese que creó una subcarpeta. En este caso podemos ir a documentos, aquí guarde y posteriormente fíjese que nos creó una subcarpeta que si entramos tenemos los 4 libros de Excel que representan cada una de las hojas que se encontraban en el libro primario. Ahora podemos sencillamente volver a ejecutar el procedimiento y en vez de especificar por ejemplo este nombre de carpeta, voy a colocarle hola mundo y voy a guardarlo. Lo guarda, nos envía el mensaje en pantalla que dice listo, damos a aceptar, guardamos, damos cerrar y ahora si vamos y damos aquí retroceso y entramos, fíjese que se ha creado una carpeta que se llama hola mundo, entramos y ahí están los 4 libros de Excel que representan cada una de las hojas que tenía el libro. Si las abrimos, aquí están las letras, aquí está la escala matemática en una sola hoja, está la hoja con mensaje y está la hoja 1. Y así amigos, mediante un sencillo procedimiento en Visual Basic para aplicaciones, podemos crear de manera muy rápida la separación de múltiples hojas que se encuentren dentro de un libro de trabajo de Excel mediante un procedimiento. No siendo más amigos, me despido. Nos vemos en el siguiente tutorial.